Preciso hoy que teníamos problemas con las letras y con las comunicaciones, me hace pensar que la soberanía de Dios viene a nosotros de tal manera para que tengamos que aprendernos las canciones. A veces somos muy tranquilos en verlo en las pantallas, pero creo que Dios nos llama a que nos aprendamos las letras de las canciones. Las letras de las canciones puestas son para las visitas, claro, para los hermanos que vienen de otras comunidades. Pero las letras de las canciones cantadas son para los miembros de la iglesia. Así que, hermanos, bienvenidos a la memorización. Recibirán poder, dice el texto. Y me gusta mucho pensar que, como la semana pasada también hablábamos, ese poder no es para hacer cosas extrañas y sobrenaturales, como algunos pensarían, sino para ser testigos. Testigos de alguien, testigos de una persona, testigos de Jesús, de nuestro Señor. Así que es muy importante entender ese contexto de la Escritura. En segundo lugar, para iniciar, quiero recordarles que la palabra toda es inspirada por Dios y es útil para que nosotros seamos enseñados, seamos exhortados, seamos edificados y seamos preparados para parecernos a Jesús, para que nosotros lleguemos a una madurez espiritual. Para eso es la palabra de Dios. ¿Y por qué lo menciono? Porque estos textos son puestos allí soberanamente por Dios, en su providencia, para que nosotros seamos edificados. Así que yo quisiera preguntarle, ¿usted cuando escucha la palabra de Dios los domingos, la recibe así, como palabra de Dios? ¿Como la palabra poderosa del Dios creador? Porque eso es muy importante y determinante para nosotros. Salir de este lugar diciendo, esta es palabra de Dios para mi vida, para mi iglesia. El texto que hoy nos convoca es un texto muy importante, tiene 3 momentos que te los quiero aquí rápidamente mencionar antes de leerlos. El primer momento es cuando Jesús les termina de decir la venida del Espíritu Santo. Ellos están allí viendo a Jesús como asciende y se quedan mirando al cielo. Y le aparecen 2 hombres vestidos de blanco y les dicen, ¿y ustedes por qué están mirando hacia el cielo? No. Sigan su vida porque así como lo ven ir, regresará. Y ahí está contenida una cápsula poderosa del Evangelio, que es la ascensión de nuestro Señor y su segunda venida, su retorno, mientras Él asciende y Él regresa. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros? Ese es un primer momento. El segundo, ellos son enviados al aposento alto. Ellos se van de camino, dice ahí, a 1.2 kilómetros. Llegan a un lugar que ellos tenían ya dispuesto, donde vivían ellos, seguramente con sus familias. Suben al aposento alto, parece ser que es un segundo piso, y ahí mencionan una suerte de nombres de hombres que eran los apóstoles, y terminan diciendo que estaban junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y estaban en el contexto de la oración. La oración. Entonces, lo primero fue la ascensión, segundo la oración, y en tercer lugar se menciona la elección. Para todos es sabido que Judas fue parte de los 12 que el Señor escogió. Aquí se narran unos momentos muy sensibles sobre su partida, porque él, después de entregar a nuestro Señor Jesucristo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por su traición, él tenía, parece, un terrenito, y allí él va y se suicida. Ellos recuerdan esto en cabeza de Pedro y deciden hacer una elección, según el tiempo, para que otro tome su lugar. Entonces, ascensión, oración o intercesión y elección. ¿Ok? Están nuestros 3 momentos. Ahora leamos el texto para que nos informe un poco más de estos detalles. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 26.
Dice así la palabra del Señor. Después de haber dicho estas cosas, ¿qué cosas son estas? Las que les mencioné ahora. El Espíritu Santo vendría y les daría poder para ser testigos de Jesús. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. El primer momento. Segundo, en el verso 12 al verso 14. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, 1.2 kilómetros. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nuestra última parte. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Qué descriptivo ese Pedro, ¿no? Peor aún, dice en el verso 19, esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. Eso fue por el cubo, yo creo, el cubo de Jerusalén. De manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, esos detalles son importantes, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Si uno tuviera que escoger historias de las Escrituras para discipular a alguien, ¿serían estas las historias que tú escogerías? Yo escogería otras historias que a mi modo de ver serían como más atractivas. Escojamos la escena de Zaqueo, esa es como un poco más misteriosa, hermosa, atractiva, pero tratarle a alguien estos temas de entrada. Eso es como cuando uno va andando por una vía y le aparece de repente un camión con las luces 100% enfrente tuyo. ¡Pum! Que uno dice: Lucas, hombre, pero tenga un poquito más de consideración con Teófilo. Dele otra cosita más sencilla. Mire, la primera parte que menciona Jesús sobre la ascensión es supremamente importante en nuestra vida de fe. Este es un aspecto que nadie puede quitar ni eliminar de lo que se llama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Este fin de semana estuvimos con un grupo de 53 personas, como decía el pastor Juan José, reunidos para invitarles a conocer la iglesia. Son personas nuevas en nuestra comunidad, a la cual nosotros les decimos bienvenidos a la iglesia. Y lo primero que queríamos mostrarles a ellos era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es central. Si fue central para los primeros discípulos, contar la historia tal y como fue. Fíjate que sí es muy importante que de entrada se le comparta a alguien de qué se trata el Evangelio. Leíamos la semana pasada que Lucas empezó a escribir lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en el Evangelio de Lucas. Y aquí continúa. Y la continuación implica que estos discípulos, esperando que Jesús fuera a restaurar el reino de Israel, asciende. ¿Ustedes se imaginan los sentimientos que hay detrás de estas palabras? Discípulos que estuvieron en todas con Jesús, en las buenas y en las malas, en toda circunstancia, y llega el momento de la despedida, de la ascensión. De hecho, estas últimas palabras de Jesús son muy importantes. Por eso alguien dijo que es otra expresión de la gran comisión que el Señor da a los discípulos. Pero después de haber dicho estas cosas, fue elevado. ¿Por qué creen ustedes que es importante dar esa descripción de que Jesús fue elevado y ellos se quedaron mirando al cielo? No al techo, pero sí al cielo. Es muy importante en la teología esto, hermanos. Porque Jesús no solamente vino y se hizo un bebé y vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir como Cordero de Dios y murió en la cruz y resucitó, pero también ascendió y es glorificado. Cristo Jesús no quedó en una tumba. Cristo Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre, hermanos. Este énfasis es muy importante, la exaltación de nuestro Señor Jesús. Lucas narra la exaltación que Filipenses, Pablo, narraría en ese hermoso himno antiguo que describe que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervos, el Señor luego lo exaltó. En otra parte, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, memorízate esto, es muy, muy sencillito, dice Pablo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesús fue manifestado en carne. Ahí le recuerda el Evangelio a Timoteo. Vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es muy importante porque cuando tú te reúnes con los hermanos, estás reunido para adorar y celebrar a un Cristo exaltado, a un Cristo glorificado, a un Cristo que cumplió esa obra magnífica y perfecta de salvación por ti y por mí. Por eso cantamos con alegría, porque Cristo está exaltado. Mira, de pronto no sé si tienes la claridad de por qué es tan importante esto. Nuestra cultura latinoamericana, dicho por un escritor llamado Juan Macay, se nos entregó una parte del Evangelio, el Cristo crucificado. Algunos sociólogos piensan que por eso es que nuestras culturas son tan violentas, porque siempre miramos la religión como alguien que fue muerto, asesinado, no solamente traicionado, sino toda esa sangre. Ustedes han visto todos esos Cristos que aparecen por ahí. El fin de semana estábamos en un retiro en La Salle, y allá pues es católico, y uno mira a ese Cristo y uno como que, Dios mío, tremendo. Así se inspiró en la muerte de Cristo estos hombres que hacen esas películas. Demasiado
terrorífica la escena. Y si bien es cierto fue así, no es todo el Evangelio. Porque Cristo está exaltado cuando Él resucita y va donde los discípulos y les dicen que toquen sus manos. Jesús tenía ya un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado y está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes qué está haciendo Jesús sentado a la diestra del Padre? Intercediendo por ti y por mí. Así que cuando tú adoras a Cristo, cuando tú lo exaltas, tú estás exaltando al Señor que está sentado en su trono, que gobierna con autoridad y que todo lo que ocurre en tu vida y en mi vida, Él tiene el control. En segundo lugar, es muy importante porque nosotros, mientras aguardamos lo que dice este texto, ellos se quedaron mirando arriba y Él les dice, tal como lo vieron subir, regresará. Nos muestra la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú sabías que Él regresa? ¿Y sabes por qué Él demora su venida? Léelo en la Biblia. Te lo dejo de tarea, como me decían los profesores. Por ahí algunos están llegándole, pegándole en el palo, como dicen por ahí. Pero léalo en la Biblia. ¿Por qué se demora la venida de nuestro Señor? Mientras Él regresa, nosotros debemos estar vigilantes. La llamada de las Escrituras, mientras ese paso de que el Señor asciende y regresa, nosotros no estamos aquí viviendo la vida como se nos parece, como nos ocurra. De hecho, Pablo tiene eso tan claro que le dice a su otro pupilo Tito lo siguiente, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Quizás por eso es tan preparatorio esto en el libro de los Hechos. Jesús asciende y adoramos al Cristo glorificado, exaltado, soberano, el Señor. Mientras le esperamos, nosotros vivimos en este mundo sobria, justa y piadosamente, mientras Él regresa. Ese es el primer momento importante que nos menciona aquí Lucas en su segundo libro. La segunda escena que es también importante es la espera de la venida del Espíritu Santo. El Señor les dice que vayan y que esperen allá. Ellos se van, suben al aposento alto y es muy interesante el grupo de personas que estaba ahí. No eran solamente mujeres, que por cierto, eso ya nos dice mucho a nosotros en los tiempos de oración, ¿cierto? Pero el énfasis en la oración y los elementos que utiliza aquí Lucas, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Después de esa lista de nombres larga de hombres. Muy importante entender por qué Lucas describe hombres aquí en la oración. Pero hablemos por un momento de este tema de la oración central en el nacimiento de la iglesia primitiva. La oración tiene su lugar absolutamente central. ¿Tú sabías que más de 31 veces en 20 capítulos se dice menciones acerca de la oración de los discípulos? Esto debe decirnos algo de lo central que es la oración. Si bien es cierto, en la vida de la iglesia cristiana necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos un entendimiento claro del Evangelio, necesitamos las doctrinas que nos sostienen, realmente no hay iglesia sin oración. Eso es como la persona que dice que está casada, pero nunca habla con su esposa. Hay un papel, sí, pero no hay una
relación. Orar, mis hermanos, es depender de Dios. Tú puedes hacer muchas cosas para Dios. Tú puedes inventarte un ministerio para servir a otros necesitados. Tú puedes plantar iglesias. Tú puedes ir por muchos lugares como misionero, como misionera. Mejorar la alabanza que tenemos, el ministerio de comunicaciones, que ustedes saben, necesitamos mucha gente ahí, en el sonido, en tantos lugares que necesitamos. Y tú dices, yo voy a ir, yo le voy a entrar al servicio de la iglesia. Pero si esto no está anticipado por la oración, bañado por la oración, déjame decirte que son esfuerzos humanos. Tú puedes terminar un retiro diciendo espectaculares charlas, tremendos tiempos en grupos pequeños, pero si no existe el componente de la oración, déjame decirte que eso es más esfuerzo humano. Aún en tu propio trabajo, como creyente, ¿qué lugar ocupa la oración? Debemos tener mucho cuidado con eso. En primer lugar, la oración aquí se nos narra que es comunitaria. La oración no es algo individual. Está bien, nuestro tiempo a solas con Dios es importante. Jesús dijo, pero tú, cerrada la puerta, entra en lo secreto y tu Padre que te oye en lo secreto te recompensará en público. Eso es muy importante en la vida de la fe. Tu tiempo a solas con Dios, bien sea en la mañana, en la tarde, en la noche. No pienses que porque unos no madrugan y otros sí, estás pecando, ¿no? Estás pecando sin obras. Ese tiempo a solas con Dios es vital. Pero aquí se nos narra que la expectativa en el discipulado de una persona es que experimente la maravilla de oración comunitaria, de oración como iglesia. Una oración que dice este texto es una oración unánime y que está de continuo. Yo creo que uno puede hacerle el termómetro a una iglesia de su vida de fe, que tanto está bañada en estos dos aspectos, la palabra y la oración. Y este es un llamado para los hombres en primer lugar. Y sí, para nosotros los pastores y para los líderes de la iglesia. Hermanos, si la iglesia no avanza, si la iglesia está enferma, si la iglesia no prevalece, es porque no hay una oración que prevalece. Ya a uno le parece una frase de cajón y cliché decir en el púlpito, es que si uno va a una reunión de oración, son 9 mujeres y un hombre, y el hombre es el pastor. Y suena chistoso, pero la verdad no deberíamos reírnos, hermano. Es como decirle a una persona que está enferma, que tiene la medicina enfrente, pero la persona dice, no, es que qué pereza. Es que qué pereza orar. Qué pereza orar con otros. Hermanos, este es un llamado para nosotros como iglesia. En nuestro discipulado, el lugar de la oración es vital. Como grupos pequeños, yo quiero animarte, si tú estás en un grupo pequeño, que esperaría que si eres miembro de la iglesia y parte de esta comunidad, estés en un grupo pequeño. No existe un cristiano en aislamiento individual. Aquí ellos en la oración estaban unánimes, juntos. Así que les invito a aún pasar los primeros minutos de estas semanas de su grupo pequeño orando. Antes que cualquier otra cosa, antes del cafecito, antes de la comida, antes de abrir las escrituras, yo sé que son muy importantes y centrales en todo lo que hacemos y vivimos y pensamos, pero oren por favor. Ellos estaban orando, esperando la venida del Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos el Espíritu. Nosotros necesitamos clamar al Señor, llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Si Dios va a hacernos testigos suyos, no será sin la oración. Si Dios va a hacernos testigos en esta ciudad, en este poblado, no será en el poder de nuestras fuerzas, sino en el poder del Señor. Cuando oramos juntos como iglesia,
pasan varias cosas. Primero, vemos qué tan sensibles somos nosotros a la obra del Señor en medio nuestro. El viernes de la noche, les cuento aquí un detalle. Estábamos con el grupo de las personas que fuimos al retiro y tuvimos un tiempo de oración muy bonito. De hecho, una hora de oración se fue súper rápido. Anhelábamos más. Pero ustedes no se imaginan lo precioso y lo quebrantador para mí que fue escuchar a Luisita Ramos orar. Ya el otro día me le acerqué y le dije, Luisita, me llegó tan profundamente tu oración. Es saber que el Señor te ha sostenido hasta el día de hoy a pesar de las pérdidas. No desestimes la oración comunitaria. Tú escuchas ahí el obrar de Dios en medio nuestro. Jesús mismo dijo que Él estaría donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Mateo 18:20. También podemos percibir cómo es que el Señor envía bendición, cuán bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Allí el Señor envía su bendición. Pero hay algo muy importante, es que nosotros vemos el crecimiento en la fe de otros. Mira que hay personas que dicen, no, ore usted, que es que usted ora más bonito. Y yo creo que detrás de eso es que uno tiene mucho temor porque no ha practicado la oración, le cuesta la lectura de la palabra, pero cuando oramos juntos, nosotros somos testigos de cuánto estamos creciendo en el Evangelio, en la fe. Mira oraciones tan profundas que uno ve en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, los discípulos aquí en Hechos, y uno ve qué tan profunda era su teología. Porque en últimas la teología se tiene que destilar en el sedazo de la oración. Allí escuchamos qué tan profundos somos los creyentes en la fe. Y otro aspecto acá importante que nos deja Lucas es el de perseverar. La perseverancia en la oración. Entregados de continuo a la oración. No era cuando había un enfermo solamente o cuando había una necesidad puntual, sino constantemente. Y hoy en día, ¿saben qué es lo mejor que podemos hacer como iglesia? Aprovechar los medios virtuales para orar juntos. En grupos pequeños, no necesariamente tenemos que reunirnos en un lugar físico. Es que yo no puedo, es que llego tarde, es que entro más temprano, es que tengo familia, tengo los hijos, tengo todo esto. Bueno, aprovecha los medios virtuales para que mantengamos nuestros tiempos de oración. Otra vez el reto para los grupos pequeños. Tomen un tiempo aparte de su reunión y en el mismo WhatsApp, que ahí se pueden conectar, tomen 10 minutos para orar. No tienen que ser 5 horas, pero tomen tiempo para orar. Nuestra iglesia necesita perseverar en la oración. ¿Tú sabías que la historia espiritual de una iglesia está escrita en su vida de oración? Más que en sus programas, eventos, en su vida de oración. La historia espiritual de una iglesia está escrita en su vida de oración. La oración no tiene que ver con forzar la voluntad de Dios. Dios, te decimos que hagas aquello, te decimos que hagas esto otro, te impedimos. No, la oración no es para que Dios cumpla nuestra voluntad. La oración más bien es para que Dios nos prepare para aceptar su voluntad. La oración no es para que Dios cumpla nuestra voluntad, la oración es para que Dios nos prepare para aceptar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. La oración también nos prepara para la batalla espiritual. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? En primer lugar, lo central del Evangelio de la ascensión de nuestro Señor y su exaltación. Cristo está no solo resucitado, sino exaltado, entronado. Por eso cuando tomamos la cena, nosotros no sencillamente recordamos una muerte pasada, sino a un Cristo vivo que nos está viendo como iglesia y que le adoramos y le exaltamos.
En segundo lugar, lo central de la oración para la vida comunitaria, la vida de fe. La iglesia muere si su oración flaquea. La iglesia necesita prevalecer en la palabra y en la oración. No conozco un avión con una sola ala y que vuele bien. Se necesitan las dos. Pero en tercer lugar aparece un aspecto muy interesante acá que Lucas quiera discipular a Teófilo hablándoles de un fracaso, hablándoles de una traición. ¿Ustedes leyeron el texto? ¿Cuántas referencias hace Pedro a Judas? Muestra la preparación para llenar el vacío que dejó Judas, del 16 al 20. Muestra el proceso de selección de ese sucesor, del 21 al 22. Luego muestra la oración que hacen y la elección. Pero déjeme tomar un momento para hablar de este asunto. No lo pasemos de largo tan rápidamente como, ay, sí, Judas compró un terrenito y se ahorcó y ya. No, tomemos un momento para pensar en esto. La tragedia y el dolor que a los discípulos les causó una traición. Mira lo que dice Pedro, Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Judas, el que fue contado entre nosotros. Judas, el que recibió parte en este ministerio. Judas, el que con el precio de su terrible infamia compró el terreno y ahí se suicidó. ¿Cómo uno enfrenta las épocas de la vida cristiana cuando alguien se aparta de Dios? Cuando alguien traiciona y niega la fe. Yo puedo pensar que Lucas tiene en su mente instruir a una persona en la realidad, en que esto sucede. ¿Tú conoces en tu historia cristiana personas que se han apartado del Señor? Yo tengo en mi mente algunos. Lágrimas han corrido por varios de nosotros al pensar en estas personas que se han apartado del Señor. ¿Cómo sería para ellos? Piensa, 3 años estuvieron con Judas, comían con él, salieron a caminar con él, seguramente en la barca, en las luchas que decían, ¿quién es este? Un fantasma. Judas estaba ahí. Cuando fueron de 2 en 2 a compartir el evangelio, Judas estaba ahí. Lo que es, esta realidad se convierte en una vergüenza pública. Dice Pedro que todos se enteraron de ello. Un fracaso. Alguien narraba lo siguiente, imagínense, no, Jesús, sí, ese hombre que se llamaba el Hijo de Dios, que escogió a 12 hombres y que ellos fueron por diferentes lugares de Israel predicando el Evangelio, haciendo sanidades y milagros. Ah, sí, 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 pero uno de ellos lo traicionó. Pero uno de ellos lo vendió por unas piezas de plata. Ah, aquel, el que se suicidó. Terrible, ¿no les parece? Dolorosa esa traición. Era uno de los nuestros. ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Cómo has manejado tú el hecho de que algunos han negado la fe y se han apartado del Señor? No estoy hablando de personas que se van a otra iglesia. No, no, no. Personas que se van a otra iglesia, como leía en un libro hace poco, son personas que pueden cambiar de lugar y pueden engrosar una iglesia. La iglesia se ve más grande, pero en el reino de los cielos es lo mismo. En el reino de los cielos el movimiento de ovejas no tiene un impacto mayor. El impacto mayor es cuando se evangeliza y se alcanza a otros para Cristo. Ese sí tiene un impacto en el reino. Movimiento de ovejas es redistribución soberana. Pero este es el caso de alguien que traiciona al Señor. Para mí ha sido muy triste cuando yo he recordado estas personas. Pero en este texto el Señor, no solo a mí, espero que a ustedes también, me ha dado mucho ánimo.
y esperanza. En primer lugar, no solo porque los discípulos vivieron estas situaciones que nosotros tal vez hemos vivido, sino que nuestro Señor Jesús fue el primero que fue traicionado. De hecho, al recordar la cena del Señor, el apóstol Pablo dice la noche que el Señor fue traicionado. Eso fue en la memoria colectiva de todos, una traición tan terrible. La vivió nuestro Señor Jesús. Pero saben que las personas que se han apartado de la fe, que tal vez a ti y a mí nos han dolido, cercanos, comían con nosotros, esa traición fue a Jesús. Y Jesús es quien se encarga de ellos. De hecho, lo segundo que me ha animado es ver que el apóstol Pedro toma escritura del Antiguo Testamento para decirle a sus discípulos, a los discípulos allí reunidos, esto ya estaba anticipado, esto ya estaba planeado, esto era parte de un Dios que tiene el control y que es soberano y que se había anticipado, como lo dicen los Salmos, dice acá, y luego menciona esa expresión para que otro tome el lugar. Es a Cristo a quien traicionan. Que el Señor nos guarde de traicionar su nombre, de pisotear su nombre, de negarle. Tal vez no solo con palabras, con los actos. Y que cada vez alguien que se esté alejando, y de verdad, créame, yo tengo mucha sensibilidad cuando predico. En estos momentos ya he llorado, pero que el Señor nos dé mucha compasión para orar por aquellos que se han alejado de Él. Si tú que estás escuchando hoy por YouTube o estás aquí, te estás alejando lentamente del Señor, el Señor te traiga a su rebaño de nuevo. El Señor te acerque, oramos por ti. Y caminamos lo que tengamos que caminar contigo. Pero en este texto, para terminar, también hay algo muy hermoso de la sabiduría de Dios. Dios les permite experimentar cómo es que ellos tienen que interpretar las escrituras para saber que les falta uno, ¿cierto? Eran 12 y ellos entendían que tenían que llenar ese cupo y usan la escritura, por eso Pedro dice que otro tome su cargo, utiliza un texto del Antiguo Testamento y les dice, bueno, aquí tenemos que llenar el cupo. Y el proceso que ellos experimentan ahí, antes de la venida del Espíritu Santo, también nos muestra algo de sabiduría de cómo tomar decisiones, especialmente cuando tenemos que tomar decisiones en el liderazgo cristiano, pero eso nos sirve aún para muchas otras cosas de la vida. Aquí ellos tenían que llenar el cupo de un siervo de Dios y escogen a dos. Como siempre menciono, usted puede ponerle ese nombre a sus hijos. Hoy está de moda Matías, ¿cierto? Matías le pueden poner a un chico Matías, pero pues no sé si Barsabás le pegue, ¿cierto? Barsabás Londoño, no. Barsabás Galeano. Pero mira cómo ellos toman esta decisión. Hay 5 aspectos clave aquí para tomar estas decisiones. Primero, está lleno de reflexión teológica. A la hora de tomar la decisión, no sencillamente dicen, hay que llenar el cupo, No, ellos reflexionan en la palabra, ellos utilizan las escrituras primero, están presentes a la hora de tomar la decisión. De tal manera que ese es un llamado para la iglesia cristiana, aún para los que dirigen aquí comité administrativo. No tomen la decisión solo porque hay en el banco o que no hay, o cómo está el presupuesto, qué se va a hacer. Se toma la decisión según las escrituras, no según mi parecer, o porque la sociedad lo hace así, o porque las empresas lo hacen así. Se toma una decisión basado en una reflexión teológica consciente. Y eso es muy importante, hermanos. Esa es la base de las decisiones. Uno no toma decisiones sencillamente por emociones. ¿Cuántos hemos tenido que venir a los pies de Cristo a pedirle perdón por decisiones emocionales, cierto? Aún financieras. Y Dios tiene misericordia, nos perdona, a veces minimiza las consecuencias, pero muchas veces las deja.
No quiere decir que aquí no va a haber error, pero por lo menos sabemos que Dios sí quiere que reflexionemos en su palabra primero para tomar decisiones. Toma decisiones primero basado en la escritura. Si tú no entiendes, acércate a un pastor, a un siervo y dile, mira, yo quisiera informarme bien según la palabra para tomar esta decisión. Mujeres, no dejen a los esposos tomar decisiones sencillamente porque sienten que ellos son muy sabios o porque han manejado bien el dinero. Mujeres, no los dejen así tomar decisiones solos. Necesitamos ser informados por la palabra. Lo mejor que puedes hacer es decirle, mira, tomemos un tiempo para estudiar la palabra juntos antes de tomar la decisión. Pero también en la iglesia estamos en un proceso de escoger ancianos. Y estamos con lupa bíblica mirando uno a uno los requisitos que dice Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito 1. Y si en alguno de esos aspectos uno de los candidatos no cumple uno de los aspectos, pues vamos a esperar. Porque no es que, bueno, de 10 tiene 9. Amén. No. Tampoco es que los va a tener al 100%, porque ninguno los tendríamos. En segundo lugar, la comunidad está involucrada. Los miembros de la iglesia están involucrados en la decisión. No se toma una decisión individual, no se toma una decisión solo por otra vez, por emoción. Entonces tomo las decisiones y luego digo, no, involucro personas. Aquí, en este caso, involucro a la iglesia. Por eso nosotros tenemos una asamblea de miembros. Somos un buen grupo de miembros que podemos orar juntos y tomar una decisión, pero siempre con un liderazgo presente. Ustedes ven ahí el apóstol Pedro liderando al cuerpo de miembros que está ahí para tomar la decisión. Y ese es el tercer punto, que se tiene en cuenta el liderazgo. Entonces, primero, está lleno de reflexión teológica. Segundo, la comunidad está involucrada. Jóvenes, no tomen decisiones solos, busquen a otros. Esto no es solo para tomar una decisión de pastores, esto es para la vida. Pide consejo, pide consejo. En tercer lugar, involucra al liderazgo. Las escrituras muestran a un liderazgo que guía a las ovejas según la palabra. El liderazgo según la palabra, guiado para los propósitos de Dios. En cuarto lugar, la oración tiene su lugar central también ahí. ¿Leyeron cómo dice? Después de escoger ahí, bueno, estos son los dos candidatos. En el verso 24 dice, después de orar dijeron. Ellos le piden al Señor que confirme. Ellos le piden al Señor en una decisión importante que Él mismo intervenga. ¿Ustedes recuerdan Jesús cuando iba a escoger a los discípulos? ¿Qué hizo? ¿Fue y escogió al pinochazo? No. Pasó toda la noche orando. Y si eso es Jesús, que es Dios, ¿cuánto más nosotros que somos hombres? Pasó la noche orando. Ellos dicen, muéstranos, verso 24, muéstranos a cuál de estos dos, porque nosotros podemos hacer un proceso de perfil, assessment, podemos escoger entre tantas personas brillantes que hay en esta sociedad y ver sus dones, sus talentos, sus habilidades, pero el Señor en muchos casos dice, este no. ¿Por qué razón? No sabemos. Por eso tenemos que orar para tomar decisiones, aún para esposos y esposas. Y finalmente, conocer el corazón del siervo. En la oración ellos dicen, muéstranos a cuál de estos debemos escoger tú que conoces el corazón. Bueno, ellos llevaban 3 años con ellos, porque el requisito que tenían era que estuvieran con Jesús desde que fue bautizado hasta que ascendió. Entonces, ellos ya los conocían hace muchos años. Hay sabiduría ahí. Ellos conocían una parte de su corazón y es muy importante conocer las personas cuán vulnerables son, cuán abiertas son, cómo van en su proceso de fe, si solo son palabras o también son acciones que están involucradas en sus palabras. Conocemos su corazón más que los dones. Y aún así pedir al Señor que muestre, que muestre, que muestre
aún en el último minuto pedir, Señor, muestra si esta sí es tu voluntad o no es tu voluntad, porque esa es señal de dependencia a Él. Dos aspectos rápidos y vamos terminando. Aquí nos deja ver en la toma de decisiones, uno, la soberanía de Dios. Dios es soberano y elige a quien Él quiere. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero también la responsabilidad humana en ese proceso. Dios no quita la responsabilidad humana de orar, de escoger bien, de poner delante de Él dos opciones o más opciones. Todo ese proceso tenemos que hacerlo nosotros. Es nuestra responsabilidad, pero al final del día decir, Señor, esta fue tu decisión. Y vivir de esa manera. ¿Por qué es tan importante para nosotros como Redil del Poblado este texto y esta exposición? Hay muchas razones, pero la primera es que yo creo que nosotros necesitamos pedirle al Señor que obre en nuestras vidas para que sea una iglesia de oración. Y que en ese contexto de oración, de ser casa de oración para las naciones. Usted sabe que aquí vienen personas de muchas ciudades y países. Dios nos lleve a alcanzar a otros para Él, ser testigos suyos. Dios quiere que esta sea una iglesia que adora al Cristo resucitado, glorificado y que lo espera profundamente. Esa espera se verá en la oración. Esa espera se verá en el anhelo profundo del corazón de su iglesia, que juntamente con el Espíritu gritan, ven Señor, ven Señor. Esta iglesia necesita mucha sabiduría para tomar decisiones. Se los digo con el corazón como pastor. Muchas personas que vemos en los últimos años son decisiones tan pobremente informadas por la palabra, tan pobremente tocadas por la oración. Que el Señor nos mueva a ser una iglesia llena del poder de su Espíritu, que será en la adoración al Cristo resucitado, que será en la oración consagrada, constante, comunitaria, y que será en la sabiduría para tomar las decisiones. Finalmente, los discípulos después no tuvieron que escoger eso de echar suertes, porque es como para nosotros votar, ¿cierto? Nadie dijo allá, uy, eso está mal. No, era lo que se hacía para tomar una decisión, echar suertes, escoger entre dos personas. Para nosotros la votación. Pero veremos más adelante en Hechos que es el Espíritu el que separa gente. Apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. El Señor haga esa obra en nosotros individualmente y como iglesia. Yo les invito a cerrar sus ojos. A responder al Señor en lo que Él, en su palabra, te haya invitado hoy. Exaltación de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Lo central de la oración, que hombres el Señor levante en esta iglesia para orar, que no les dé miedo ni les dé pena, que el Señor mueva a un ejército de hombres de oración. Hombres de oración, hombres de adoración, hombres sabios en la toma de decisiones para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos darte gracias en esta hora, que cuando nos llamas a congregarnos los domingos y hacerlo como una costumbre en nuestras vidas, lo hacemos para escuchar tu sabiduría y tu palabra. Señor, si en este lugar hay una persona que por primera vez está, yo quiero pedirte que tú le muestres la urgente necesidad que tiene de entregar su vida a ti. Muéstrale, Señor, por tu palabra la necesidad de reconocer que tú eres Dios, de reconocer las fallas contra ti.
la distancia, la lejanía ante este Dios exaltado. Permítele entrar, Señor, a esta belleza que llamamos comunidad de fe. No porque viene un domingo, sino porque ha nacido de nuevo por tu gracia. A tu iglesia yo te pido, Señor, que nos muevas a adorarte como el Dios soberano que está sentado en su trono. Que aún las circunstancias difíciles que enfrentamos no son ajenas a Él, no se le escapa absolutamente nada. Señor, tú sabes de los enfermos y necesitados, de los que están en crisis matrimonial. Tú sabes, Señor, de los que están viviendo luchas con sus hijos. Recuérdales el precioso evangelio, Señor. Tú volverás, restaurarás todo esto, Señor. A toda la iglesia, Señor, tú nos haces un llamado fuerte a orar. Perdónanos como pastores si nuestra oración es pobre, Señor. Perdónanos si aún a la hora de tomar decisiones las tomamos solamente por vista. Haz del redil del poblado una iglesia de rodillas. Es casa de oración, en la que los hombres son los primeros que corren como estos hombres a buscarte, Señor. No porque no amemos que las mujeres nos acompañen como pasaba en el aposento alto, sino por la ausencia del liderazgo espiritual que hay en nuestra iglesia, Señor. Perdónanos. Te pido, Señor, que intervengas en las familias donde las mujeres son las únicas que oran. Tal vez las situaciones que están viviendo hogares es por culpa de la sequedad, de la aridez de hombres que aún viendo su hogar como si fuera un barco que se está hundiendo no les importa. Despierta hombres a la oración, Señor, por favor. Lleva a esta iglesia, Padre, a tomar realmente sabias decisiones. Como nos muestra tu palabra, gracias porque nosotros tenemos a tu Espíritu. Ellos pasando la página recibirían algo tan precioso que es a Dios mismo en sus corazones. Nosotros, Señor, no podemos decirte nada menos que lo que ellos hicieron. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas hombres y mujeres sabios en las decisiones que tomamos, Señor, por favor. Para la gloria de tu nombre, Padre, para que tu nombre brille en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en esta iglesia, Señor. Que todos los demás vean que tu soberanía, que todos los demás vean nuestra adoración y tu sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo.